Bienvenidos una semana más a Reseñado, esperamos que estéis todos muy bien y muchas gracias pues por venir a ver este vídeo. Hoy os traemos una reseña muy especial en colaboración con la revista Descubrir la Historia. Grande la revista. Que en el mes de julio sale el siguiente número. Sí, en el que aparece el canal de Reseñado en la sección de libros que hemos preparado. Qué cantidad de tonterías hago en cada vídeo. Pero cuenta lo que hemos preparado, sí. ¿no? Todavía no. Espera, es que vamos a enseñar, si lo están viendo en el título, no importa. Este es el libro que vamos a reseñar en colaboración con Descubrir la Historia, como decimos, y como estaba diciendo Lucía, la sección de libros de la revista, el próximo número que sale en julio, si no me equivoco, es el 31. Creo que sí. No me equivoco, es el 31. Pues la sección de libros, hay como 4 carillas en total de libros reseñados que están reseñados por Lucía y por mí. Aquí están sonando aplausos. Vale. Así que nada, y este libro es uno de los que va en la revista. ¿Qué pasa? Que en la revista entra un texto muy cortito por cada libro, porque bueno, tampoco hace falta más, y la cuestión es meter una variedad interesante en 4 páginas de la revista, entonces pues no nos extendemos mucho en el texto, pero como este nos ha resultado tan interesante y sobre todo tan bonito, pues queríamos hacerle un vídeo específico. Así que vamos a ello, ¿no? Adentro vídeo, ¿no? Entonces os decimos de qué va esto, ¿no? Venga. Dale. Pues bueno, la cultura egipcia es conocida por Occidente, sobre todo pues por sus monumentos, faraones, dioses, mitos, pero sí que es verdad que la literatura egipcia pasa un poco desapercibida. Yo, de hecho, hasta que no he tenido este libro no he conocido absolutamente nada de la literatura egipcia. Y bueno, el río de Osiris lo publicó el Reino de Cordelia en abril de 2021. Es un libro de tapa dura con sobrecubierta, como veis aquí. Está ilustrado, creo que tiene 360 páginas y bueno, es una delicia de libro. O sea, creo que ahora mismo es el libro más bonito que tenemos en nuestra estantería. Y bueno, vamos a reseñarlo. ¿Qué es esto? ¿Por qué ha molado tanto? Pues el subtítulo te lo deja claro. Son 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia. Es una antología, una recopilación prologada, editada y anotada por Miguel Ángel Elvira Barba, con la ayuda de Marta Carrasco. Estos son los autores que se han dedicado a recopilar, como decimos, textos egipcios en un volumen. En concreto, en esta antología hay 100 y mezcla textos pues de todas las temáticas. Hay poemas, leyendas, textos de luz de la vida cotidiana de aquel momento en Egipcio. Lírica, teatro, ficción, hay todo un lo que poco se te de pueda todo. ocurrir está aquí. Y abarca un periodo de la historia de Egipto muy amplio. Va desde el antiguo reino hasta el Egipto más moderno de Cleopatra, en el que llegan los romanos. Y desde el Imperio Antiguo hasta el Egipto Tolemaico, concretamente. De hecho, es... el historiador. al salvamento, al rescate. De hecho, el libro está dividido en sus temáticas por esos periodos históricos en los que nosotros dividimos la historia del Antiguo Egipto. Es decir, está el Reino Antiguo, el Reino Medio, el Reino Nuevo, con sus periodos intermedios. Los que entendáis un poquito de historia de Egipto, pues lo sabréis. Quizás tú no lo sepas. El Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo se llaman así porque se supone que hay unidad política en todo Egipto, y los periodos intermedios cuando hay división política. Hay invasiones de pueblos y tal, entonces pues ya lo sabes tú, ya lo sabe el resto que no lo sepa. Y luego... ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien, sí, efectivamente. Porque ya luego de ese reino nuevo es cuando llega Alejandro Magno y por fin los Ptolemaicos. Y esos son los capítulos en los que se divide este libro y su recopilación de textos correspondientes. Pues sí. Pues el autor es un bicharraco, es catedrático de la Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Además ha trabajado en el Museo del Prado, ha trabajado en el Museo Arqueológico Nacional
Y también pues forma parte o es miembro del Círculo de Bellas Artes de Sevilla. El tío es un fuera de serie y nos ha juntado aquí los 100 textos egipcios que él considera más relevantes. No es un libro con el objetivo de que sea consultado de quiero saber esto de la literatura egipcia, lo voy a encontrar aquí, sino que es más bien un libro de disfrutar para el gran público, para que nos llegue a todos la literatura egipcia. Sí, eso es un punto bastante importante del libro. De hecho, lo deja claro incluso en varias ocasiones el autor. No es un libro de consulta. O sea, aquellas personas que quieren buscar realmente textos del Antiguo Egipto con ideas de investigar, de sacar todo el jugo de un texto, no es el libro idóneo. Este libro está hecho como un acercamiento y para la gente que simplemente se quiere poner a leer literatura del Antiguo Egipto, sin más. De hecho, muchos de los textos que recoge no están completos, sino que el autor te lo dice, que como su pretensión es hacernos pasar un buen rato, ha seleccionado las partes que él ha considerado más interesantes de aquellos textos que son muy largos por cuestión de espacio y te añade las notas necesarias para que tú entiendas lo que estás leyendo. Antes de cada texto te ofrece una introducción cortita en la que te sitúa históricamente en el contexto histórico. Que a mí me estaban resultando súper útiles porque yo estaba totalmente perdida. Él te pone el siglo y en qué momento estás, pero si a mí me dice siglo V antes de Cristo, yo... Claro, como si te es dice... imposible ubicarme. Entonces eso te contextualiza muy bien en qué circunstancias está, qué está pasando en ese momento y por qué ese texto es importante o es relevante, lo contextualiza. Y dónde se ha encontrado ese texto, cómo se ha conservado hasta nosotros y dónde está conservado actualmente. Te suelen poner museos británicos, muchísimos de ellos, en Alemania otros tantos, en fin, hay 100 textos, o sea, hay muchísimos y todos ellos pues vienen de piedra, papiro, están en paredes de pirámides, en sarcófagos, o sea, por todos lados. Ya la historia en sí de cada texto trae un jugo interesante dentro del libro. Entonces, pues como decimos, insistimos, es un libro en el que tú te puedes poner a leerlo y ya está. De hecho, una de las cualidades que tiene es que te lo puedes poner a leer de principio a fin, puesto que además las anotaciones que vienen nos lo podemos tomar como un ensayo paralelo a esos textos, o sea, se lo puede leer si tú quieres, y si no, pues como toda antología, como un libro de relatos, tú puedes coger el texto que a ti te dé la gana y te apetezca y te lo lees. Sí, yo creo que es el libro ideal como para tenerlo de segunda lectura, es decir, no te vas a atiborrar de 100 textos egipcios seguidos, en plan, me los voy a leer de una sentada, sino que es como una lectura para acompañar, no sé, o en la mesita de noche, o intercalar con lo que estés leyendo en el momento. Porque además... Si te quieres atiborrar, te atiborras. Y me refiero ¿por qué? Porque no es una lectura fácil. Es decir, Lucía Lucía se esperaba otra cosa. Yo no lo he terminado. Claro, yo tenía obviamente un contacto distinto y sabía lo que me podía esperar con un texto del Antiguo Egipto. Esto pasa igual que cuando alguien va a leer castellano antiguo. No es una lectura fluida al lenguaje de nosotros actualmente. Entonces, por más traducciones interesantes y buenas que hayan a nuestro idioma actual, es una cultura muy distinta y un idioma muy antiguo, por lo tanto estamos constantemente trabándonos y con significados y palabras y contextos que desconocemos por completo. Entonces está continuamente recurriendo a las notas que nos deja el autor para saber qué es eso que nos estás diciendo, porque si no tienes mucho conocimiento de Egipto, pues obviamente te puedes perder muchos aspectos. Aún así, Lucía, que no tenía ese contacto, puede salir adelante, sale a flote y se lee bien los textos. Sí, además, a mí, o sea, lo que he leído me ha parecido muy interesante porque yo pocas veces me cuestiono el pasado en el sentido de que si alguien no viene a mí a decirme que la gente de hace, yo qué sé, ¿cuántos miles de años estamos hablando para atrás? Desde hace 5.000. Como que yo lo subestimo un poco. Sin embargo, me pongo a leer estos textos y muchas cosas de las que me paro a pensar yo hoy en día ya las pensaba en ello. Por ejemplo, aquí hay un texto que te dice que el egipcio prefería desayunar mucho, comer medio menos y cenar ligero pues, para irse más a gusto a la cama. Y digo, madre mía, en plan, así soy yo en el 2021. Y también, bueno, a lo mejor pues te habla de cómo se comportaban los egipcios, cómo deberían comportarse en reuniones sociales, porque ya en esta cultura, como siempre en la historia de la humanidad, supongo,
muchos eventos sociales giraban en torno a la comida y a los banquetes, pues de que no fuera un avaricioso, de que ofreciera siempre comida al que está al lado tuya, de que dieras las gracias, de que no pecaras como de gula en público. Unas normas de pauta o como de buena educación que digo, son perfectamente aplicables a cualquier fiesta que tú puedas ir ahora, si con gente desconocida y a la que, no sé, quieras estar en condiciones. Te estoy entendiendo porque es verdad que eso le suele ocurrir a la gente que no tiene mucho acercamiento a la historia y tal, suele ocurrir mucho, que subestiman el pasado y se cree que el de la Edad Media para allá, eso vivía en medio del campo y eso no se ha parado a pensar nunca nada. Eso no es así, que si tú a un niño de la Edad Media le dieras los recursos, o a un niño del Antiguo Egipto los recursos y la educación que le das a un niño de ahora, saldría igualmente preparado. Obviamente. Y aprendería a hablar francés, inglés, español, matemáticas, lo que fuera. Yo es lo que digo siempre, el bicho es el mismo. El bicho que está construyendo una pirámide y el faraón es el mismo que yo. O sea, ya, pero es muy difícil ponerte en ese papel, y creo que este libro rompe mucho esas barreras mentales que gente como yo pues pueda tener. Está muy bien porque es un acercamiento a los textos originales y lo que nos dejaron escrito los propios egipcios. De hecho, al final del vídeo pondremos un mínimo, os voy a leer un mínimo extracto para que veáis estas sensaciones que está diciendo Lucía. No nos vamos a alargar mucho más porque el libro es que tampoco... Sí que vamos a hablar de sus ilustraciones, que te interrumpió, pero es que sus ilustraciones son... Sí, es que me creí que ya lo habíamos dicho. No. Hemos dicho que estaba ilustrado. Es parte muy importante del libro. Sí, ¿vamos a poner imágenes o...? Muchas. Vale. Bueno, lo abro. algunas. Vale. Voy a abrir algunas por aquí, ¿vale? De todas maneras, porque desde aquí se verá muy lejos las imágenes. Sí, luego ponemos tomas. Yo pondré tomas mejores y tal, pero mira, por ejemplo, esta que es a doble pantalla, o sea, para que veáis la calidad que tienen las imágenes. Increíble. Son ilustraciones. Guays. Son pinturas del siglo XIX. Pinturas, grabados e ilustraciones del siglo XIX. Porque en ese siglo fue cuando se descubrió la mayoría de estos textos. Esto está súper guay. Entonces, que es muy bonito el libro. ¿qué pasa? Que une el disfrute de la lectura con un mogollonazo de estos grabados y pinturas con ese aroma romántico del que usaron los pintores del siglo XIX. David Robert sale mucho. ¿Cómo se llama? El León Jean Jerome, que no sé no recuerdo ahora mismo cómo siguen los apellidos. El que hemos visto de Napoleón en Egipto, la que hemos visto de Napoleón en Egipto es del Jerome. Jean León Jerome, eso es. y entonces es que es muy guay. O sea, la pintura romántica del 19 es auténtico despiporre, la calidad de imagen y a todo color. Creo que es un libro de hecho que podrías tener en casa abiertos en un atril. Absolutamente. Es muy bonito. Es muy bonito. Reino de Cordelia tiene ya varios libros así editados, tremendo. No, se ve que lo han hecho con muchísimo gusto. Han sacado hace poco también una novela. Es como un capricho que se da uno, sí, ¿no? Sí, de Alfonso Mateo, no sé si es de hace poco, yo creo que sí, que es de hace poco, reeditada hace poco, la novela de Alfonso Mateo Sagasta, que va sobre la segunda parte que sacan del Quijote y tal. Pondré el título por aquí porque no lo recuerdo ahora mismo, pero lo han sacado ilustrado también. Una maravilla el libro, la verdad que, bueno, Reino de Cordelia tiene estas cosas. Entonces, importante las ilustraciones, por supuesto. Y como ejemplos, pues, hay 100 textos, podríamos hablar de muchas cosas, pero por ejemplo yo me he puesto aquí 3 que me han llamado a mí la atención, como es por ejemplo una estela fronteriza de Sesostris III para avisar a los nubios del sur que no pasaran esa línea porque él estaba allí marcando su territorio, esto es el reino de Egipto, no te metas aquí o te reviento la cabeza, básicamente, pero en su idioma lo decía, ¿no? Y bueno, venía a decir que soy un rey que habla y que actúa, lo que piensa mi corazón, mi mano lo ejecuta. Es decir, que el que saca la pistola y no dispara es un parguela. Sesostris disparaba, ¿sabéis? Entonces, pues, cosas así te vienen avisando y es muy interesante meterse en la mentalidad de la época. Por supuesto, tenemos las memorias de Sinué, que a muchos os sonará si os gusta la novela histórica, porque estas memorias, a pesar de tener una forma de autobiografía, es una ficción, es una historia de fantasía. Y os puede sonar porque se convirtió en un clásico ya en el Antiguo Egipto y hay muchas copias, varias, para lo que es la historia. A lo mejor creo que hay 4 papiros copiados con esta historia, que eso para hacer el Egipto antiguo son muchas copias.
pues se hizo muy famoso ya desde la antigüedad y eso ha dado pues a películas y a la famosa novela de Mika Waltari, Sinué el egipcio. Entonces es un texto que tiene muchísimos estudios, investigaciones detrás, desde distintos puntos de vista. Y por supuesto a mí me llama mucho la atención el muy sonado Libro de los Muertos, que bueno, pues es el conjunto de himnos, oraciones y fórmulas mágicas que se utilizaba cuando los egipcios morían. Ya sabéis, la parte vital, bueno, vital no sería el mejor concepto, la parte importante para los egipcios, que es la vida después de la muerte. Pues este Libro de los Muertos era, pues ya os digo, un recital de conjuros y palabras mágicas para ayudar al alma del muerto llegar al reino de Osiris. Bueno, pues se cuentan... En relación con esto, yo también me he encontrado varios textos en este libro que eran egipcios de la época que estaban como, tenían una posición social un poco más alta, dándoles consejos a los demás de cómo ser buena persona para luego recoger esas recompensas, cómo portarte bien con tu vecino para recoger esas recompensas en la siguiente vida. Hay muchos pasajes que nos recuerda a parábolas del cristianismo. Ah, bueno, muchísimas. Porque al final el cristianismo no es otra cosa que una corriente que viene de Oriente. O sea, en Mesopotamia, Egipto y tal, allí se forma un caldo de cultivo del que el cristianismo bebe. Entonces hay muchísimos de estos textos que nos suenan a parábolas cristianas totalmente, vaya. Y hablando de los textos, están todos en el índice, tiene un índice estupendo, también a color súper bonito, en plan el que te dice el número del texto y la página en la que está. Y bueno, pues es que el libro no le falta un detalle. Por favor, mira aquí también. Aventura no falta, desde luego. Y hay, pues ya lo hemos dicho, prácticamente de todo. Hay naufragios, batallas entre dioses, por supuesto mitología, pues nos falta, hazañas, lecciones, himnos, cuentos, incluso, y con esto vamos a terminar, tenemos el texto de un escriba muy orgulloso de su oficio. De hecho, realmente era para echarlo porque fue un oficio muy reconocido en la antigüedad. Y bueno, el poder que ellos sentían al leer y escribir en la antigüedad, pues no era una cosa baladí, porque estaba al alcance de poca gente. Y el texto sobre los escribas dice lo siguiente: ellos no se hicieron construir pirámides de bronce ni estelas de metal que les acompañase. No pensaron en dejar como herederos hijos de su carne que conservasen su nombre, pero dejaron como herederos suyos los libros y enseñanzas que escribieron. Dieron a sus libros el papel de sacerdotes, convirtieron sus paletas en niños queridos, y sus enseñanzas fueron sus pirámides. Chulísimo. Ahí se queda. Y entre sus enseñanzas, pues podemos tener este libro con esos textos. Así que nada, si os gusta la literatura egipcia, el río de Osiris, del reino de Cordelia. Y sí, y os apuntamos por aquí que en agosto Booktube va a ser el mes temático de Egipto. Entonces, si os ha llamado la atención y no sabéis qué leer para el mes de agosto de literatura egipcia, pues os recomendamos el río de Osiris. Totalmente. Y si lo podéis acompañar con la novela de Sinué el egipcio, lo bordáis. Absolutamente. Agosto con Egipto, os lo hemos dado ya un taito en el pan, solo para comer. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la recomendación y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Hasta luego, suscribiros y si nos queréis seguir por Instagram o por Twitter, lo dejaremos por aquí, el Twitter. Acuérdate, Fran, ahora que me estás viendo, editando esto, pon aquí las direcciones de Twitter. Y por supuesto en la caja de descripción tenéis también el enlace a Descubrir la Historia, que son con los que hemos colaborado para esto. Y dentro de poco pues estará el nuevo número en kiosco y irá saliendo ese mismo contenido en la web por si os queréis pasar. Enseñamos el nuevo número también por aquí. Sí, claro, en cuanto lo tengamos, lo enseñaremos, claro. Este vídeo es que lo estamos grabando nosotros con mucha antelación quizás, sí, pero llegará. ver, el vídeo se va a publicar antes de que llegue julio, de todas formas. Hoy es el día 23, o sea que... Pero vamos, que estas son cosas nuestras. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Y gracias por la acogida a todos, porque la verdad que el canal va muy bien. Y el vídeo de Félix, el padre de Lucía... Lo ha petado. Gracias a todos por verlo. Nos ha sorprendido mucho. A nosotros ya nos llamaba mucho la atención lo que nos iba a contar, pero nos alegra ver que a vosotros también os ha gustado.
Y bueno, podemos terminar con 2 anécdotas. La de Cleopatra y las pirámides y en McDonald's, esa la cuenta tú. Ah, bueno. Que tú ya la has dicho por aquí por el canal, pero es que a mí Sí, me gusta mucho recordarla y yo tengo otra. Es un juego mental que yo... no te la he contado. Ah, vale. En primicia. Es un juego mental a raíz del tiempo, un juego temporal que suelo hacer siempre yo para que la gente tenga en mente la magnitud de la historia antigua, de lo que abarca en tiempo, ¿no? Que siempre digo que Cleopatra vivió más cerca de la fundación del primer McDonald's que de la construcción de las pirámides. Para que lo tengáis en cuenta. O sea, que la gente la suele poner muy exótica en las pinturas y en las películas, rodeada de leopardos y pirámides y en el medio del desierto, pero que en verdad estuvo más cerca del McDonald's que de las pirámides. Y no sé si en nuestro vídeo de lecturas marzo, lecturas abril, tenéis, lo pondremos por aquí, el que sea, tenéis nuestra opinión y mini reseña de Cleopatra de Stacy Chief. Muy interesante. Olé. Y también hay una muy buena en Booktube de Alejandra, que acabo de leer. Y lo que yo iba a contar es que esta semana pues nos hemos comprado la Alexa. ¿Y sabes por qué Alexa se llama Alexa? No. Porque los de Amazon pretenden que Alexa pues recoja pues como todo el conocimiento que hay disponible en internet. Y la biblioteca de Alejandría en su momento recogía como o intentaba recoger todo el conocimiento del mundo. Tenía ni idea. Entonces de Alejandría a Alexa. Y se está rayando, se cree que la estamos llamando. se está enchufando. Pues no tenía ni idea. Oye, apuntazo, me ha encantado. Me la he guardado por vídeo. Me ha encantado. Ole. Lo leí hace un par de días. Muy bien, un like si has llegado hasta aquí y has escuchado ese dato. No tenía ni idea, me ha gustado mucho. Muy bien, Alexa con la biblioteca de Alejandría y los libros. Que al final todo queda aquí en familia y en círculo. Si esto por más de 5.000 años que haya pasado, al final acabamos donde mismo. Bueno, Adiós. Hasta luego.